La Universidad del Sinú Elías Bechara Sainum Extensión Bogotá les da la bienvenida a una nueva emisión de Elementos de Juicio. En varias ocasiones hemos analizado aspectos de los diálogos de paz que se desarrollan actualmente en La Habana, Cuba, entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. En el día de hoy queremos brindarles los elementos de juicio para entender las implicaciones del cese al fuego bilateral anunciado a comienzos de este año por el presidente Juan Manuel Santos. A comienzos de este año, por medio de una alocución presidencial, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció que había dado instrucciones al equipo negociador de paz con la guerrilla de las FARC para que iniciara la discusión sobre un cese al fuego bilateral y definitivo. Casi de inmediato, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el ministro del posconflicto, el general retirado Óscar Naranjo, salieron a ratificar que la fuerza pública no puede suspender sus acciones ofensivas, considerando que su deber constitucional es perseguir a los violentos. Al tiempo, por el anuncio ambiguo del gobierno, se generó una gran controversia en diversos sectores de la sociedad. Más que crítica, una observación de carácter constructivo. ¿Por qué? Cuando el señor presidente públicamente afirma de un cese al fuego bilateral y definitivo, sin dar mayores precisiones, generó pues una preocupación general y una reacción masiva, no solamente al interior de las reservas activas de las fuerzas militares y de la Policía Nacional también, que comenzaron a hacer sus pronunciamientos, sino el común de la gente. Porque dentro de lo que está pactado y lo que se le dio a conocer al pueblo colombiano en relación con este proceso, que no es proceso de paz, entre otras cosas, sino es un proceso de negociación para la terminación del conflicto con el grupo armado ilegal FARC. Hay otros actores en este conflicto pues, con los cuales no ha habido negociación. En ese anuncio, en su momento, de acuerdo a la agenda que se pactó, se explicó con claridad que era la parte final del proceso de negociación, era el cierre del proceso, que terminaría, obviamente, como estamos esperando todos, ¿no?, en una entrega de armas, una desmovilización y el cese al fuego bilateral. Es decir, que tan pronto entreguen las armas y se desmovilicen, entonces ya no constituyen un riesgo ni para la población civil ni para la institucionalidad del país. ¿Qué significa eso? Si no están en condiciones de causar daño, no hay necesidad de efectuar ningún tipo de persecución, como lo establece la ley. Entonces ahí sería el cese bilateral. Es el concepto que hemos tenido, sostenido. Entonces esto fue lo que generó esa preocupante situación, la interpretación, las dudas, pero finalmente ya con el tiempo hubo aclaraciones por distintos sectores y entendemos pues de que esto no puede ser. Y no puede ser sencillamente ¿por qué? Porque para que formalmente no se logre ese cese al fuego, como lo dije anteriormente, tiene un protocolo. Y el protocolo es, primero, requiere una refrendación popular. Si no hay refrendación, no hay legitimidad. Segundo, se necesita formalmente firmar un documento. Es absolutamente indispensable. Y luego, como lo dije anteriormente, ¿no?, la desmovilización y entrega de armas. Yo opino que el anuncio del cese al fuego bilateral dado por el presidente Santos en enero demuestra que el proceso de paz está a punto de ser firmado. Sí, en primer lugar, pues desde que comenzó este proceso, las FARC han insistido en un cese unilateral del fuego. Recordemos que cuando se iniciaron las primeras negociaciones que tuvo el país con la guerrilla de las FARC, en el gobierno de Belisario Betancur, se pactó entre el gobierno del doctor Betancur y las FARC un cese de fuego unilateral. Sin embargo, pues en los procesos posteriores, siempre que ha habido negociaciones, las FARC habían ganado terreno, habían aprovechado el cese al fuego para fortalecerse y por eso el gobierno desde el comienzo no ha querido aceptar
un cese del fuego unilateral. En los actuales momentos, lo que existe, lo que se viene realizando es un alto al fuego por parte de las FARC, pero sin que el Estado haya aceptado que también cesarán las hostilidades contra ese grupo guerrillero. Es posible que en el momento en que avancen las negociaciones y que haya un número significativo de gestos de paz por parte de las FARC que ya lo han hecho, como la liberación del general Lanzate, como la liberación de algunos soldados, todos que son gestos de paz, en la medida en que vaya avanzando y que haya una certeza mayor de que el proceso finalmente va a concluir con el cese al fuego y la entrega de armas, es posible que el Estado pueda acceder a ese cese unilateral. Por ahora las condiciones todavía no dan para eso, pienso yo, y por lo tanto el Estado sigue manteniendo la orden de perseguir y de atacar a la guerrilla donde se encuentre, a pesar de que esta guerrilla ha hecho cesación del fuego y al parecer ha cumplido con el cese al fuego. El cese al fuego bilateral y definitivo se refiere a cuando las partes en un conflicto armado interno o internacional pactan la terminación definitiva de las acciones militares y cualquier hostilidad entre ellas, como paso obvio de la terminación de la guerra. En el caso colombiano, este cese al fuego no significa una etapa del proceso, sino la culminación exitosa del conflicto. Cuando se trata de una organización terrorista no hay cese bilateral. Cese bilateral es de ejércitos. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial no hubo cese bilateral, terminó, pero en la primera, que estaban atrincheradas las fuerzas, hubo cese bilateral hasta cuando se dio la orden de desmovilización. Hay una novela que se llama El último caído y es respecto a ese hecho, pero en el tema del terrorismo no hay cese bilateral, no lo puede haber. Es como decir que los hombres de Bin Laden van a hacer cese unilateral o bilateral, no, lo que hay es desmovilización, hay terminación, concentración y terminación de actividad terrorista, que es un concepto completamente distinto a cese unilateral o bilateral. Recordemos que el 20 de diciembre del año anterior, las FARC habían anunciado un cese al fuego unilateral e indefinido, advirtiendo que este se mantendría mientras sus unidades no fueran atacadas por el Ejército Nacional. Sin embargo, 2 meses después de este anuncio, la Defensoría del Pueblo aseguró que por su sistema de alertas tempranas ha recibido denuncias sobre actividades de constreñimiento, presión e intimidación. Y adicionalmente, el pasado 16 de febrero se presentaron durante varias horas enfrentamientos armados entre la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército Nacional y guerrilleros del Sexto Frente de las FARC en la vereda Carpintero del municipio de Caloto, en el departamento del Cauca. Para muchos analistas, el anuncio del presidente Santos fue sumamente apresurado, por lo que inmediatamente voceros del propio gobierno dieron explicaciones a la alocución presidencial, aclarando que el proceso nunca ha considerado que se pueda firmar un acuerdo sobre la base de una paz armada y que lo que va a suceder es la negociación de cómo se daría el cese al fuego bilateral. Estas explicaciones fueron interpretadas por algunos como un desatino en la estrategia de comunicaciones del gobierno nacional. ¿Cuál sería entonces el momento ideal para hacer un anuncio como este? Cuando haya una serie de elementos que lleven a la convicción de que el proceso va a concluir con un cese al fuego definitivo, entrega de armas, y que el Estado tenga las garantías suficientes de que un cese al fuego unilateral no va a ser utilizado por la guerrilla para fortalecerse como ha ocurrido en otras ocasiones, de manera que es parte de un proceso
que tienen que ir ganando en confianza, en legitimidad, etc. Este anuncio debería realizarse cuando ya existieran realidades y cuando el pueblo colombiano hubiera refrendado los diferentes puntos acordados entre el gobierno y las FARC para la consecución de la paz. Para el general Jaime Ruiz Barrera, presidente nacional de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, ACORE, el alto el fuego bilateral e indefinido antes de firmar acuerdo alguno significa un riesgo para la seguridad nacional. A ver, es que en este campo y en estas condiciones no podemos igualar ambas partes, ¿no? Una parte es quienes portan legalmente las armas de la República, que son las instituciones militares y la Policía Nacional, ¿no? La otra parte, ¿no?, tiene unas armas, ¿no?, que en su poder están en condición o en situación ilegal. Entonces ahí no podemos igualar. Así pues, de que los que se deben silenciar son los que actúan al margen de la ley, o sea, esta organización terrorista. Bajo ninguna circunstancia lo pueden hacer las fuerzas militares y la Policía Nacional. Además, porque sería una violación flagrante, ¿no?, a una norma constitucional. Y si eso se hace, ¿no?, pues quien lo determine o lo obligue a hacer de esa manera asume una responsabilidad, quizá de carácter penal. El senador de la República por el partido político de oposición Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, tiene una tesis completamente contraria a la del gobierno en lo referente al cese de hostilidades entre la guerrilla de las FARC y el ejército colombiano. No, debe haber una concentración que sea posible verificar de la organización terrorista, de la totalidad de la organización terrorista, en uno o varios puntos, eso pues ya lo conocemos. Por ejemplo, el M-19 se concentró en Corinto, en campamentos previamente establecidos, el EPL igual, algunos grupos del ELN que se han desmovilizado, lo mismo, los paramilitares en Rialito. Entonces lo que hay que proponer es que las FARC se concentren en uno o varios sitios, ahí sí se les puede hacer un seguimiento de los pasos para saber pues, que el paisa no esté tramando un atentado terrorista, que fulano no esté haciendo un secuestro, que mengano, el frente tal, no esté haciendo un reclutamiento, que los milicianos de tal frente no estén sembrando o recolectando coca, me refiero a eso. Por otra parte, las actuales condiciones en las que se negocia la paz han sido blanco de críticas. La paz se puede lograr únicamente de dos maneras: mediante una negociación política o mediante una victoria militar. En esta ocasión, el gobierno nacional propuso una negociación política y está en desarrollo de ese compromiso, adelantando las conversaciones en La Habana. Eso es perfectamente legal, porque las disposiciones que hay sobre el particular, la ley de orden público y todo lo relacionado con estos temas de paz, así se lo permiten. Lo que pasa es que, y esto hay que ser suficientemente claros, cualquier cosa que se haga al margen de la ley o al margen de la norma constitucional como parte de este proceso constituye una irregularidad que en un momento dado se podría convertir en una conducta penal, ¿no?, muy peligrosa, porque estamos pactando, estamos negociando con el enemigo. Esto no es una negociación de tipo laboral, de tipo sindical o algo parecido. Es un pacto con el enemigo. Y si uno pacta con el enemigo fuera del ordenamiento jurídico al cual está uno obligado a obedecer, tipifica el delito de traición a la patria. Como es de esperarse, dentro de un marco de diálogo y negociación, surgen propuestas de ambos bandos. En un reciente comunicado, las FARC propusieron la reforma de las fuerzas militares por medio de una depuración que incluya a los oficiales comprometidos con procesos de victimización. Esta propuesta se dio luego de que la Procuraduría General de la Nación asegurara que en La Habana se estaba negociando la estructura de las fuerzas militares.
La guerrilla justificó esta propuesta como un mecanismo para garantizar la no repetición. Sí, las FARC ya tomaron un rol muy distinto. Primero, estaban siendo perseguidas como organización criminal, como organización terrorista, su vocería era casi nula, su aislamiento político era total. De un momento a otro salen a la palestra, entran a unos diálogos en donde ambos, Estado y FARC, se llaman partes, altas partes contratantes, y entonces una de las altas partes, la guerrilla, cambia completamente su rol y ahora se dedica a trazar políticas constitucionales y legales e incluso tratamiento al llamado ejército enemigo. Lo que nosotros, es la síntesis de lo que nosotros no compartimos. Nuestra posición es que no había necesidad de llegar a ese punto, ya llegamos a ese punto, no sabemos realmente en qué pueda parar semejante proceso. El debate que se ha abierto ahora a propósito de la propuesta del expresidente César Gaviria de aplicar la justicia transicional a todos los agentes que estén comprometidos o hayan estado comprometidos en esta guerra de más de 60 años, lleva a una cosa muy distinta. Pienso yo que la justicia transicional tiene que aplicarse no solamente a los guerrilleros, sino también a agentes del Estado, militares, etcétera, que han cometido excesos en esta guerra, y a otros agentes que han contribuido financiando, apoyando las acciones paramilitares, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es que este proceso de paz tiene que ser manejado con un sentido muy pragmático. Aquí no podemos apegarnos a ciertos principios, a ciertas consideraciones que son válidas en otros contextos, pero si nosotros queremos una paz definitiva, pues tenemos que hacer la paz con todo el mundo, es decir, con todos los agentes que han intervenido en esta guerra, y no les resulta lógico que mientras los guerrilleros, por ejemplo, pueden recibir penas benignas, los militares sigan comprometidos y otros agentes sigan comprometidos en procesos judiciales que los pueden llevar y los pueden conducir a la cárcel. Si queremos la paz, tenemos que hacer todo tipo de concesiones, incluso desde el punto de vista legal, para que esa paz se concluya. Yo podría señalar una frase muy diciente y muy al caso de Cicerón, de Marco Tulio Cicerón, cuando decía que prefería una paz miserable a una guerra justa. De manera que hay que hacer muchas concesiones, y una de esas concesiones tiene que ser precisamente la de aplicar a todo el mundo los mismos criterios, de tal manera que se logre la paz definitiva, olvidando todo lo que ha pasado, pasando la hoja doliente de todos estos hechos y acontecimientos que ha vivido desgraciadamente el país. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Claramente el cese del fuego bilateral es un punto que debe ser acordado en algún momento de este proceso, pero hasta que no esté garantizada la seguridad de los colombianos, las Fuerzas Armadas no pueden dejar de adelantar acciones para protegernos. Lo que ahora está aclarado como una sugerencia presidencial al equipo negociador de La Habana ocurre en medio de expectativas por los avances de las conversaciones entre las partes beligerantes, las cuales continúan en este momento con la discusión de temas relacionados con la justicia transicional y el fin de la confrontación. En el siguiente ciclo de negociaciones se debatirá también acerca de la dejación de las armas, la desmovilización y la reintegración a la sociedad de los guerrilleros. Estos puntos y todo lo que se ha acordado hasta el momento debe ser refrendado por el pueblo colombiano mediante algún tipo de mecanismo que aún no ha sido definido. La totalidad de lo que se llegue a pactar con esta organización debe ser refrendado por el pueblo colombiano. Así jurídicamente, legalmente, no exista una norma que lo obligue, pero fue un compromiso del presidente. Cuando el presidente presentó su proyecto al pueblo colombiano, planteó esta
este compromiso. Y cuando buscó su reelección, ¿no?, se ratificó lo mismo. Él ganó la reelección precisamente porque este proceso es una aspiración, es un anhelo que tienen todos los colombianos de que ojalá, ¿no?, a través del tiempo, una vez se negocie con las FARC, lleguemos a esa paz, así ya estemos 10 o más años, pero es un primer paso importante. Así pues de que esa es la consideración que nosotros hacemos de la reserva. Mire, nosotros analizamos constantemente todo este tipo de situaciones que se dan del diario acontecer, porque hemos constituido una mesa de trabajo permanente conformada por 18 asociaciones del cuerpo de oficiales de la Reserva Activa, no solamente de las fuerzas militares, o sea, Ejército, Armada Nacional y Fuerza Aérea, Policía Nacional. Entonces allí evaluamos, hay un equipo de analistas y continuamente, ¿no?, a raíz de los acontecimientos que se dan dentro de este proceso, hacemos nuestros pronunciamientos. Así pues de que esperamos, ¿no?, de que todo como ha sido pactado y dado a conocer a la opinión pública se cumpla estrictamente. Esa refrendación es absolutamente indispensable. Si no hay refrendación, no hay ningún principio de legalidad, ¿no?, que se pueda aplicar a este compromiso. Pues yo creo que necesariamente tiene que ser la firma de unos acuerdos que pongan fin al accionar guerrillero, que necesariamente tiene que pasar por la entrega de armas y luego tiene que haber un proceso de ratificación popular, porque obviamente estos acuerdos que se logren en La Habana entre la comisión negociadora de las FARC y la comisión del gobierno, pues son acuerdos que tocan muchos aspectos de la vida ciudadana y muchos aspectos institucionales, por ejemplo, como a quién se va a aplicar la justicia transicional. Esos acuerdos tienen que pasar por la refrendación popular. ¿Cuál es la refrendación popular mejor? Pues algunos han hablado del referendo, otros creemos que es más fácil y más lógico un plebiscito, porque en el referendo pues simplemente habrá aspectos de reforma constitucional, pero los aspectos legales que se puedan acordar con la guerrilla pues no cabrían dentro de una convocatoria de referendo. De manera que lo mejor, a mi juicio, es un plebiscito en el cual se consulta en forma global a los ciudadanos si están de acuerdo o no con los términos en que se ha pactado la paz con la guerrilla. Entre tanto, surgen nuevos actores políticos en este proceso, como las víctimas, que han acudido desde el año pasado y han puesto sobre la mesa conceptos tan necesarios después de 50 años de conflicto como el de la reconciliación. Además del grupo de países garantes, Cuba, Noruega, Venezuela y Chile, se suman otros veedores como el Frente Amplio, una plataforma conformada por movimientos sociales y políticos de izquierda que se unió en julio del año pasado y que en la actualidad actúa como verificador del alto el fuego de las FARC. Luego de reunión sostenida en febrero de este año con el grupo guerrillero, una de sus voceras, la ex senadora Piedad Córdoba, leyó un comunicado en el que reclaman al gobierno que asuma comportamientos consecuentes y recíprocos que permitan prolongar la tregua unilateral de la insurgencia y realice acciones necesarias para que se llegue a un cese al fuego bilateral y definitivo. En nombre del Frente Amplio por la Paz, Córdoba resaltó el efecto altamente benéfico y humanitario que ese alto el fuego ha tenido para el país, evitando nuevas víctimas y daños irreparables y propiciando la generación de un ambiente de tranquilidad para las comunidades rurales, además de su repercusión favorable para la economía nacional. Bueno, yo estuve viendo el video de la Fundación del Frente Amplio y fue una declaración de amor y de simpatía por la sublime causa de las FARC. Entonces no hay como mucha imparcialidad. Esa imparcialidad la tendría una organización como la Cruz Roja, por ejemplo. No se ha pronunciado. Pero insisto, por más buena calificación que se le ponga al mencionado y sobre todo anunciado cese unilateral del fuego, mientras no haya concentración, las actividades criminales de las FARC
seguirán desarrollándose sin que incluso muchas veces nos demos cuenta, porque primero pues la prensa no va a informar de todos los secuestros o de todas las extorsiones o de todas las minas o de todos los pequeños ataques que haya. Y en segundo lugar, el Estado y particularmente sus fuerzas militares van a estar totalmente a la deriva porque no saben a quién atacar. Y cuando ataca a alguien sin un nombre y sin un logo de las FARC, pues entonces no sabemos, porque no están concentrados, si realmente son o no son. Y por otra parte hay otro problema que sigue vigente, y es que hay una organización hermana de las FARC, que es el ELN, que sigue atacando. Entonces, en los documentos que uno lee de las FARC y del ELN, hay frases de amor, de fraternidad, de encuentro político, de convergencia de propósitos y de ideas. Entonces uno pregunta, ¿por qué no se hace un cese también unilateral de esa otra fuerza hermana? ¿Será que la mantienen como una especie de sucursal o de una especie de organización paralela que opera de acuerdo o de común acuerdo con el secretariado de las FARC? Pues yo no sé hasta dónde un grupo de ciudadanos que se ha empeñado en conseguir la paz y realizar buenos oficios para que eso pueda realizarse, pueda ser vocera de las FARC diciendo que la paz, que la cese a fuego unilateral se va a mantener. Pues me parece a mí que los que tienen que manifestar si van a continuar o no con el cese al fuego, pues es la guerrilla, no un grupo de ciudadanos que de luego están animados de la mejor voluntad y que han hecho aportes a este proceso, pero que de luego no pueden hablar a nombre de la guerrilla. En medio de las expectativas acerca de los acuerdos de los que ya serían los últimos puntos de este proceso, quedamos a la espera de lo que se ha denominado como un desescalamiento del conflicto y como un avance en este año, las FARC hicieron pública su decisión de dejar de reclutar personas menores de 17 años. Falta aún mucho por definir y acordar. Sin embargo, este proceso parece acercarse a su final. Esperemos qué resultados nos anuncian en estos últimos y trascendentales puntos que nos llevarán a la tan anhelada paz en Colombia. Recuerden que el próximo jueves tenemos una nueva cita en Elementos de Juicio, el programa de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainú, Extensión Bogotá.